Diálogos con Eride, una producción de Intelivoz. Hilos de penumbra, o lo sobrenatural en la cotidianeidad. Hilos de penumbra es una colección de 9 relatos conectados que exploran los límites entre lo sobrenatural y lo cotidiano, tejiendo una narrativa que combina el misterio, el horror gótico y la investigación paranormal en un contexto contemporáneo español. La obra se presenta como una exploración de fenómenos sobrenaturales que trascienden las barreras temporales y espaciales, creando un universo narrativo donde diferentes historias se entrelazan a través de elementos comunes y personajes recurrentes. El relato principal, una asincronía en el tiempo o el fantasma Ataulfo. El relato introduce al padre Miguel Garcés, un investigador eclesiástico especializado en fenómenos paranormales que trabaja para el Vaticano. La historia se desarrolla en Madrid durante la primavera de 2019, donde Garcés debe investigar las actividades sobrenaturales en el Museo Reina Sofía, específicamente relacionadas con un espíritu llamado Ataulfo. La narrativa comienza con Garcés en tránsito hacia una misión en Varsovia para ayudar a su colega Arturo Balcells, quien está lidiando con apariciones agresivas en un convento polaco. Sin embargo, el protagonista se ve obligado a detenerse en Madrid debido a los crecientes problemas sobrenaturales en el museo, donde el fantasma familiar ha intensificado sus manifestaciones, llegando al punto de hacer desaparecer temporalmente esculturas de 38 toneladas de peso. La historia incorpora varios elementos característicos del género sobrenatural: visiones premonitorias, exorcismos, apariciones espectrales y fenómenos inexplicables. El autor construye una atmósfera de tensión mediante la descripción detallada de los efectos psicológicos que estos eventos producen en los personajes, desde ataques de ansiedad hasta sensaciones de presencia extraña. Estilo literario y técnica narrativa. Francisco Javier Gómez Moreno demuestra un dominio sólido de la prosa narrativa, empleando un estilo que combina la precisión descriptiva con un ritmo narrativo ágil. Su prosa se caracteriza por diálogos naturales que revelan tanto la personalidad de los personajes como información crucial para el desarrollo de la trama. El autor logra equilibrar la exposición necesaria para establecer el contexto sobrenatural sin sacrificar la fluidez narrativa. Su técnica muestra influencias claras de los maestros del género que marcaron su juventud, particularmente Edgar Allan Poe y Arthur Conan Doyle. Esta influencia se manifiesta en la construcción atmosférica y en el enfoque metodológico con que los protagonistas abordan los misterios sobrenaturales, combinando la investigación racional con la aceptación de lo inexplicable. La obra explora temas universales como la intersección entre fe y razón, la persistencia del pasado en el presente y la naturaleza de la realidad cuando se enfrenta a lo sobrenatural. Gómez Moreno construye un universo donde lo paranormal coexiste con la modernidad, utilizando locaciones reales como el Museo Reina Sofía para anclar sus historias fantásticas en un contexto reconocible para el lector. La elección de protagonistas eclesiásticos especializados en investigaciones paranormales permite al autor explorar cuestiones filosóficas profundas sobre la naturaleza del bien y el mal, mientras mantiene la credibilidad narrativa necesaria para que los lectores acepten los elementos sobrenaturales. Los personajes de Garcés y Balcells representan diferentes aproximaciones al ministerio religioso, uno más pragmático y social, el otro más introspectivo y académico. Los personajes principales están bien diferenciados y poseen personalidades distintivas que los hacen memorables. El padre Miguel Garcés emerge como un protagonista competente y experimentado, capaz de mantener la calma ante situaciones extraordinarias. Su contraparte, Arturo Balcells, proporciona momentos de alivio cómico a través de su incomodidad social y su tendencia a refugiarse en la poesía clásica española durante momentos de estrés. La directora del museo, Carmela Fuentes Barrios, representa el escepticismo moderno enfrentado a evidencia inexplicable, creando una tensión narrativa efectiva entre racionalismo y aceptación de lo sobrenatural. Su caracterización como mujer agnóstica de izquierdas que debe confrontar fenómenos que desafían su cosmovisión añade profundidad psicológica a la narrativa. Gómez Moreno demuestra habilidad particular en la creación de atmósferas inquietantes sin recurrir a efectos gratuitos o sensacionalismo. La descripción del Museo Reina Sofía como escenario de eventos paranormales es especialmente efectiva,
utilizando la familiaridad del lector con esta institución cultural para generar una sensación de realismo que hace más impactantes los elementos fantásticos. La construcción del suspense se logra mediante la acumulación gradual de detalles inquietantes y la sugerencia de amenazas mayores que las evidentes en superficie. Las referencias a la historia del edificio del museo y su construcción sobre un cementerio añaden capas de significado histórico que enriquecen la narrativa. Hilos de penumbra ofrece varios niveles de disfrute para diferentes tipos de lectores. Los aficionados al género sobrenatural encontrarán elementos familiares ejecutados con competencia profesional, mientras que los lectores interesados en la cultura española contemporánea apreciarán las referencias locales y la ambientación madrileña. La estructura de relatos conectados permite tanto la lectura individual de historias como el seguimiento de la narrativa mayor que las une. La obra resulta particularmente atractiva para lectores que disfrutan del horror intelectual sobre el visceral, ya que Gómez Moreno privilegia la tensión psicológica y la especulación filosófica sobre los efectos de shock. El enfoque en investigadores profesionales de lo paranormal añade un elemento de procedimiento que puede atraer a lectores del género detectivesco. Hilos de penumbra se presenta como una contribución sólida al panorama de la literatura fantástica española contemporánea. El autor demuestra madurez narrativa y un entendimiento profundo de las convenciones del género sobrenatural, mientras aporta una perspectiva distintivamente española a temas universales. La obra promete desarrollar un universo narrativo rico y coherente a través de sus 9 relatos conectados, estableciendo las bases para futuras exploraciones del mismo universo ficcional. La combinación de rigor investigativo, profundidad psicológica y construcción atmosférica efectiva hace de esta obra una lectura recomendable tanto para aficionados al género como para lectores interesados en narrativa española contemporánea de calidad. El autor logra el difícil equilibrio entre accesibilidad y sofisticación literaria, creando una obra que entretiene mientras explora cuestiones profundas sobre la naturaleza de la realidad y la persistencia de lo inexplicable en el mundo moderno. Conexiones y temáticas en Hilos de penumbra. Un análisis de los relatos interconectados. La estructura narrativa de Hilos de penumbra se fundamenta en una red de 9 relatos interconectados que exploran lo sobrenatural desde múltiples perspectivas, unificados por elementos recurrentes y temas universales. A continuación, se desglosan las conexiones y los ejes temáticos que articulan esta obra. 1. Personajes recurrentes y roles transversales. El padre Miguel Garcés, investigador eclesiástico especializado en fenómenos paranormales, actúa como hilo conductor en varios relatos. En Una asincronía en el tiempo o El fantasma Ataulfo, su intervención en el Museo Reina Sofía lo vincula directamente con eventos sobrenaturales que trascienden lo local. Su colega Arturo Balcells, matemático y sacerdote, aparece como contraparte racionalista, cuya lucha contra entidades en un convento polaco subraya la tensión entre fe y ciencia. Estos personajes no solo resuelven misterios, sino que también sirven de puente entre historias aparentemente dispersas. 2. Localizaciones como nexos temporales. El Museo Reina Sofía no es solo un escenario, sino un personaje activo. Su construcción sobre un antiguo cementerio simboliza la persistencia del pasado en el presente, un tema recurrente. La mención de la obra Igual Paralelo, Guernica Bengasi de Richard Serra, cuyas esculturas desaparecen y reaparecen, refleja cómo el espacio físico actúa como portal entre épocas, conectando eventos históricos, como el bombardeo de Guernica, con manifestaciones contemporáneas de lo sobrenatural. 3. Eventos sobrenaturales recurrentes. El fantasma Ataulfo, presente en el museo, no se limita a un solo relato. Su capacidad para manipular objetos físicos, como hacer desaparecer esculturas de 38 toneladas, sugiere que su influencia se extiende a otros episodios. Las visiones del padre Garcés durante un exorcismo, donde percibe a un hombre llamado Amador y caballeros medievales, insinúan una mitología compartida que vincula relatos aparentemente independientes a través de entidades y fuerzas ocultas. 4. Estructura de universo compartido. La referencia a obras anteriores del autor, como Las 7 vidas de Amador Archer, sugiere que Hilos de penumbra forma parte de un macrocosmos narrativo.
Personajes como Amador, mencionado en La visión de Garcés, podrían tener arcos argumentales extendidos en otros textos, creando una red intertextual que enriquece la profundidad del universo ficcional. Temas comunes en los relatos. 1. La dualidad fe-razón. Los protagonistas encarnan esta dicotomía. Miguel Garcés representa la fe pragmática, utilizando rituales eclesiásticos para confrontar lo sobrenatural. Arturo Balcells, matemático, aborda los fenómenos desde la lógica, aunque su fragilidad emocional ante lo inexplicable revela los límites de la razón. Este conflicto se plasma en escenas como el exorcismo fallido que deja a Garcés con una quemadura en forma de letra griega, símbolo de la intrusión de lo irracional en el mundo material. 2. El pasado como entidad activa. La obra explora cómo eventos históricos resurgen en el presente. El Museo Reina Sofía, construido sobre un cementerio, canaliza energías residuales de tragedias pasadas. La escultura de Serra vincula el bombardeo de Guernica, 1937, con el de Bengasi, 1986, mostrando que la violencia histórica deja cicatrices en el tejido de la realidad. Este tema se extiende a otros relatos mediante apariciones de figuras medievales y referencias a órdenes religiosas antiguas. 3. Lo sobrenatural en la cotidianidad. Gómez Moreno sitúa lo fantástico en contextos mundanos. Fantasmas que interactúan con tecnología moderna, cámaras de seguridad, ascensores. Monjas atacadas por un ente lascivo en un convento polaco, combinando misticismo y crítica social. Esta fusión desafía la percepción de lo paranormal como algo ajeno a la vida contemporánea. 4. La fragilidad psicológica ante lo desconocido. Los personajes secundarios, como la empleada del museo que sufre ataques de ansiedad, o las novicias aterrorizadas, ilustran cómo el contacto con lo sobrenatural desestabiliza la mente humana. La directora Carmela Fuentes, agnóstica y escéptica, personifica la resistencia racional que finalmente colapsa ante evidencia irrefutable. 5. Simbolismo arquitectónico y espacial. Edificios como el museo o la abadía polaca funcionan como microcosmos de tensiones metafísicas. Sus estructuras físicas, bóvedas, escaleras de caracol, reflejan laberintos internos de los personajes, mientras que eventos como la desaparición de esculturas simbolizan la ruptura de los límites entre lo real y lo imaginario. Conclusión: una red narrativa multidimensional. Hilos de Penumbra trasciende el modelo de relatos independientes al tejer una trama donde lo sobrenatural opera como metáfora de traumas históricos, conflictos existenciales y la lucha por preservar la cordura en un mundo que desafía la comprensión. La interconexión de sus 9 relatos no es meramente estructural, sino temática. Cada historia ilumina una faceta distinta de un universo donde el pasado nunca está verdaderamente muerto y lo invisible acecha en los márgenes de la realidad cotidiana. ¿Cómo abordan los relatos temas como la fe, el miedo y lo desconocido en Hilos de Penumbra? Francisco Javier Gómez Moreno construye en Hilos de Penumbra un universo narrativo donde la fe, el miedo y lo desconocido se entrelazan de manera magistral a través de los 9 relatos conectados. La obra explora estos temas universales desde múltiples perspectivas, creando un tapiz complejo de experiencias humanas ante lo sobrenatural. La fe, como herramienta de confrontación. Los personajes principales de varios relatos, como el padre Miguel Garcés y el padre Arturo Balcells, representan diferentes aproximaciones a la fe como mecanismo de enfrentamiento con lo inexplicable. Garcés encarna la fe pragmática, utilizando rituales eclesiásticos para confrontar directamente lo sobrenatural, mientras que Balcells aborda los fenómenos desde una perspectiva más científica y racional. La elección de protagonistas eclesiásticos, especializados en investigaciones paranormales, permite al autor explorar cuestiones filosóficas profundas sobre la naturaleza del bien y el mal, mientras mantiene la credibilidad narrativa necesaria para que los lectores acepten los elementos sobrenaturales. Esta dualidad se manifiesta particularmente en el relato El cuento de Walia,
donde la fe se convierte en el arma definitiva contra las manifestaciones espectrales. La fe como último baluarte. En múltiples relatos, la fe aparece como el último recurso ante situaciones desesperadas. El padre Balcells aconseja constantemente serenidad, reflexión y sobre todo mucha oración. Refúgiate en el rezo, es nuestro último baluarte de defensa. Esta concepción de la fe no es meramente pasiva, sino que se presenta como una fuerza activa capaz de combatir el mal sobrenatural. El miedo como motor narrativo. Gómez Moreno demuestra una habilidad particular en la creación de atmósferas inquietantes sin recurrir a efectos gratuitos o sensacionalismo. El miedo se construye mediante la acumulación gradual de detalles perturbadores y la sugerencia de amenazas mayores que las evidentes en la superficie. En Una asincronía en el tiempo, el Museo Reina Sofía se transforma en un escenario de eventos paranormales, utilizando la familiaridad del lector con esta institución cultural para generar una sensación de realismo que hace más impactantes los elementos fantásticos. La obra privilegia la tensión psicológica y la especulación filosófica sobre los efectos de shock. Los personajes secundarios, como la empleada del museo que sufre ataques de ansiedad o las novicias aterrorizadas en El cuento de Walia, ilustran cómo el contacto con lo sobrenatural desestabiliza la mente humana. Este enfoque en el horror intelectual resulta particularmente efectivo para lectores que disfrutan del terror que proviene de la contemplación de lo imposible. El miedo se manifiesta de diversas formas en los personajes, desde la histeria colectiva de las monjas en El cuento de Walia hasta la paranoia obsesiva de personajes como Carmela Fuentes en el relato del fantasma Ataulfo. La directora del Reina Sofía experimenta una progresión del escepticismo inicial al terror absoluto, representando la trayectoria emocional típica de quienes se enfrentan a lo inexplicable en estos relatos. Lo desconocido como catalizador de transformación. Los relatos exploran constantemente los límites entre lo conocido y lo desconocido, utilizando locaciones reales como ancla para elementos fantásticos. En Paseos bajo la lluvia, el Museo del Prado se convierte en escenario de apariciones espectrales, mientras que en otros relatos, lugares familiares como abadías polacas o excavaciones arqueológicas se transforman en portales hacia lo inexplicable. Uno de los temas recurrentes es cómo eventos históricos resurgen en el presente a través de manifestaciones sobrenaturales. El Museo Reina Sofía, construido sobre un cementerio, canaliza energías residuales de tragedias pasadas, mientras que en El Escarabajo de Oro las excavaciones arqueológicas despiertan fuerzas milenarias. Esta persistencia del pasado sugiere que lo desconocido no es ajeno a la experiencia humana, sino que forma parte integral de nuestra historia colectiva. El encuentro con lo desconocido transforma inevitablemente a los personajes. Los escépticos se convierten en creyentes, los racionalistas abrazan la fe, y quienes inicialmente buscan explicaciones científicas terminan aceptando la realidad de lo sobrenatural. Esta transformación refleja la propia evolución del padre Balcells, quien reconoce que sus investigaciones paranormales no hacían más que fortalecer su fe. Las técnicas narrativas en Hilos de penumbra. Simbolismo arquitectónico y espacial. Gómez Moreno utiliza edificios y espacios como microcosmos de tensiones metafísicas. Las estructuras físicas, bóvedas, escaleras de caracol, sótanos, reflejan laberintos internos de los personajes, mientras que eventos como la desaparición de esculturas simbolizan la ruptura de los límites entre lo real y lo imaginario. Elementos recurrentes como conectores temáticos. La música, las visiones premonitorias y ciertos objetos funcionan como hilos conductores que conectan los diferentes relatos mientras exploran los temas centrales. En El cuento de Walia, la melodía inacabada del laúd sirve tanto como elemento sobrenatural como metáfora de la incompletitud de nuestro conocimiento sobre lo desconocido. La dualidad racionalismo-misticismo. Los relatos presentan constantemente la tensión entre explicaciones racionales y aceptación de lo sobrenatural. Personajes como la directora del Reina Sofía representan el escepticismo moderno enfrentado a evidencia inexplicable, creando una tensión narrativa efectiva entre racionalismo y aceptación de lo sobrenatural.
Conclusión. Una exploración integral de la condición humana. Hilos de penumbra. Utiliza la fe, el miedo y lo desconocido no solo como elementos sobrenaturales, sino como herramientas para explorar la condición humana en toda su complejidad. La obra sugiere que estos tres elementos son inseparables de la experiencia humana. La fe como respuesta a lo inexplicable, el miedo como reacción natural ante lo desconocido, y lo desconocido como recordatorio constante de los límites de nuestro entendimiento. La maestría de Gómez Moreno radica en su capacidad para equilibrar estos temas sin caer en el didactismo o la simplificación. Cada relato aporta una perspectiva diferente, creando un mosaico narrativo donde la fe puede ser tanto salvación como obsesión. El miedo puede paralizar o catalizar la acción, y lo desconocido puede destruir o iluminar. Esta complejidad temática convierte a Hilos de penumbra en una obra que trasciende el género sobrenatural para ofrecer una reflexión profunda sobre los aspectos más fundamentales de la experiencia humana. Diálogos con Éride, una producción de Intelivoz.